Cuando escuchaba algunas intervenciones de mis colegas de la mesa, recordaba que sí es importante ir un poquito hacia atrás para señalar por qué efectivamente ha sido poco reconocido, invisibilizado y discriminado los pueblos afrodescendientes, las personas negras en nuestro país, y tiene que ver efectivamente con esta visión hegemónica de cómo construimos a este país y cómo construimos la historia de este país. Este país que pensó que su fortaleza estaba en la homogeneidad y no en la diversidad. Este país que pensaba que efectivamente la raza de bronce era la manera en que íbamos a salir adelante en una visión de desarrollo que nos efectivamente que imitaba más a Europa que la búsqueda de las raíces y las fuentes de cómo construir esta nación. Y por supuesto, esta visión que ya mencionaba Margarita de que cómo inclusive la historia nacional blanqueó a Guerrero y lo hizo casi español, peninsular con patillas, cuando era efectivamente una persona afrodescendiente con todos los rasgos y con toda la fuerza que le permitieron sobrevivir en la guerrilla durante 10 o más años en las montañas de Guerrero para enfrentar a los peninsulares que nunca pudieron dominar a los pueblos, ¿verdad? Así es, exactamente. Bien, entonces, durante muchos años se privilegió este imaginario homogenizador de la raza de bronce con negaciones discursivas incluso a la diversidad en medio de un montón de prácticas racistas y de construcciones a veces bucólicas que el cine nacional nos colocaban de este país, ¿no? O sea, en donde el mundo indígena, el mundo campesino, y creo que la expresión más conocida fue Angelitos Negros, ¿no? En donde dijéramos una película que marca como la idea de que los mexicanos no somos racistas, como un asunto solamente de los sureños protestantes norteamericanos, ¿va? Y no de este país, ¿no? que lo vivía todos los días. Nombrar es visibilizar. Aparecer en las estadísticas puede significar el acceso a programas sociales, como nos decía el presidente municipal en un material que hicimos con Canal 22, en la primera serie de Nosotros los Otros, en donde decía, no aparecemos en el padrón de los programas sociales, no somos un grupo indígena, entonces no nos dan ciertos programas sociales. Tener una entidad a veces definida, estudiada por la antropología social, puede ser la diferencia entre contar con subsidios y accesos a derechos o no todavía en nuestro país. Hoy sabemos, y parece una paradoja con precisión, cuántos musulmanes de origen árabe hay en México, cuántos miembros de la comunidad judía o menonita aportan con su trabajo y la cultura a nuestro país, porque está en el censo del 2010, pero no sabemos nada o casi nada del más de 500,000 de mexicanos y mexicanas afrodescendientes que tienen rostros, sueños y que la Constitución dice que tienen igualdad de ejercer derechos. No se trata de eliminar los derechos de los otros grupos, sino de que se amplíen los derechos para que todos los grupos los puedan tener. Digo, por mencionar el caso, es decir, el censo nos dice que hay 67,000 y fracción de miembros de la comunidad judía, que hay 3,000 y fracción miembros de la comunidad musulmana y 10,000 menonitas, ¿verdad? Pero no nos dice nada estadísticamente de los pueblos afrodescendientes. Aún hoy el imaginario colectivo influenciado por los estereotipos occidentales de belleza y apariencia hacen que el color de piel sea un tema de enorme discriminación entre nosotros. Voy a mencionar algunos de los datos de la ENADIS, de la Encuesta Nacional de Discriminación, que ustedes pueden encontrar en nuestra página web, que dice lo siguiente, fíjense, es una especie de pequeñas estampitas que pues nos llaman mucho la atención y que nos obligan a pensar como sociedad y como Estado en materia de política pública. Cerca de un 30% de los mexicanos y mexicanas piensan que la etnia a la que pertenece la gente provoca divisiones en la población. Un 23.4% de la población no estaría dispuesto a que en su casa vivieran personas de otra raza o cultura diferente. Eso es hoy, es la encuesta levantada en noviembre. Alrededor del 12% de la población señala que se justifica algo a mucho insultar a alguien en la calle por su color de piel. El 54.8% cree que en México se insulta a las personas en la calle por su color de piel.
El 65,1% de la población piensa que se respetan poco o nada los derechos de las personas de otra raza, inclusive frente al 53% de la percepción, la misma pregunta sobre poblaciones indígenas. O sea, está por encima el tema de la raza, incluso sobre las personas indígenas, 65,1 sobre 53. El 15% de la población opina que sus derechos como personas no han sido respetados por su color de piel. Esta encuesta tiene una validez estadística importante, se levantó sobre 53,000, Sergio, 53,000 y tantos, ¿no? Alrededor, y alrededor de 15,000 hogares. Entonces tiene una validez estadística fuerte. El 64,5% de la población considera que su color de piel es moreno, el 10,9% blanco, y solamente el 0,5% de la población dice que su color de piel es negro. Las mujeres tienen que identificarse con 2 tonos de piel más claros y los hombres con un tono de piel. Es decir, cuando los encuestadores usaron efectivamente el Pantón y dijeron, ¿usted qué color de piel es? No, pues soy soy moreno claro, ¿verdad? Las mujeres encuestadas, esto es como se perciben, pero en realidad cuando se colocaba el tono de piel, las mujeres aparecen se perciben 2 tonos de piel más claros y los varones con un tono de piel más claro de lo que dicen ser. El 40% de la población considera que en México se trata de forma distinta a las personas según su tono de piel. Los datos entonces nos arrojan que la discriminación racial que vivimos y enfrentamos para el ejercicio de los derechos sí pesa, sí cuenta todavía en nuestro país. CONAPRED entiende y respeta mucho el debate por el concepto que mejor defina a la población y que efectivamente esté centrado en la dignidad de las personas, porque ya sean afrodescendientes, afromexicanos, negros, ¿verdad? Efectivamente hay un origen común que se alimenta efectivamente con las personas migrantes que han enriquecido la cultura y la historia y la vida de este país. Algunos se definen de una manera o de otra, pero lo importante es que en medio se coloque el tema de la dignidad de las personas. Si en eso estamos de acuerdo, creo que no importa cómo nos vayamos autodefiniendo. Ya hemos mencionado que uno de los principales problemas que enfrenta la población es que además de la poca información que existe para poder tomar decisiones en materia de política pública, a lo mejor me estoy metiendo un poco al campo de lo que sigue, es decir, un grave problema es la ausencia de información estadística que permita tomar decisiones, ¿no? Y por lo tanto, esta escasez de datos nos indican que hay problemas de inclusión, no solamente en programas sociales, sino en políticas afirmativas, en políticas culturales, en políticas educativas, evidentemente. Si no aparezco, si no estoy mencionado en los libros de texto, si no hay elementos de la diversidad incorporados, pues hay efectivamente pocas posibilidades de pensar un desarrollo incluyente. Los pocos datos que existen conllevan una serie de dificultades en diseñar programas y medidas para poder incorporar de manera igualitaria, con base a las necesidades particulares, a esta población. La discriminación no solamente es un tema del lenguaje políticamente correcto, no es el tema de un jugador de los Pumas diciéndole al otro negro de mierda, hijo de tal, sino el tema es la negación. O sea, si ese fuera el tema, pues bueno, sería un problema de lenguaje. El problema es que la discriminación es la negación o la limitación del ejercicio de derechos, ¿verdad? Es decir, que no puedas ejercer de la misma manera derechos que otros. En ese sentido, evidentemente, los pueblos y las comunidades afrodescendientes se puede decir que tienen más desventaja incluso que algunos pueblos indígenas en nuestro país para ejercer derechos porque no aparecen en las estadísticas para empezar. Y ese es uno de los temas que el informe de Durban, el informe del 2006, seguía diciendo, la falta de estadísticas, que aunque parece un tema técnico, sigue siendo el principal problema de los pueblos afrodescendientes para poder que el Estado mexicano cumpla en esa materia. La sociedad no se divide entre discriminadores y discriminados.
Desafortunadamente, la discriminación cruza muchos aspectos. Podemos encontrar comunidades religiosas discriminadas por la elección mayoritaria, profundamente discriminadora de los grupos de la diversidad sexual o de los migrantes, etcétera, ¿no? Y eso pasa con muchos grupos de población. Hemos platicado mucho con la CDI cómo inclusive temas que no se hablan porque son como políticamente incorrectos, pero tiene que ver con los derechos de las mujeres en las comunidades indígenas, comunidades afro, o las relaciones entre los pueblos afro y los pueblos indígenas, como también hay expresiones muchas veces de no respeto. Son temas que eso compete efectivamente al Estado salvaguardar, que ningún grupo esté por encima de otro y ningún derecho por encima de otro, cosa que dice hoy la Constitución. La integralidad no es una mera palabra dominguera, significa ningún derecho es irrenunciable, ningún derecho está por encima de otro. Tercero, evidentemente la acción del Estado todavía en el análisis puede estar, de hecho está dispersa. Es decir, el esfuerzo que estamos haciendo a través del Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural, en México, cuando estamos 11 instituciones, 11, sigue teniendo un sesgo culturalista, educativo, de los derechos, en términos más de la no discriminación, pero es necesario que las instituciones encargadas de salud, de educación, del acceso a la justicia, estén efectivamente en esta tónica del cumplimiento de los tratados internacionales, porque si no, avanzan una parte educativa y los otros derechos pues se quedan como si fueran en esta lógica de antes de segunda generación y no efectivamente todos los derechos para todos hoy, ¿no? ¿Cómo hemos visto nosotros que a lo mejor empezamos a romper la ostra, ¿no? Para que empiece a avanzarse la cosa? La primera cuestión que nosotros como CONAPRED vimos tenía que ver con la visibilidad de los hechos discriminatorios. La gente no los veía, es decir, es un chiste de negros. Incluso si uno hace la colección de todas las palabras que usamos en negativo asociado a lo negro, son enormes en la cultura, en los chistes mexicanos y en las expresiones que en los medios de comunicación se hacen, ¿verdad? Alguien por ahí decía, Mogua, un compañero negro nuestro que está con nosotros, decía, lo único que aparece como no negativo son cuando en las cuentas públicas dice, estamos en números negros, ¿eh? Es la única parte en que reconocía que aparecía así. Lo segundo, la construcción de casos paradigma. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que el tema no es banalizar los hechos de discriminación, porque si no cada rato se vuelven tan comunes que nos vamos acostumbrando a ellos, sino de repente hay que visibilizar ciertos casos que la sociedad considera que son intolerables. Por ejemplo, recuerdo el caso de la queja, la reclamación que se presentó frente a un diputado chiapaneco, han de recordar, cuando se refirió a los haitianos como monos, ¿verdad? Como no humanos. Efectivamente, esa era una línea intolerable en el cual evidentemente había que colocar y exhibir con todo el peso que tiene una institución tan pequeña como nosotros, que eso no era tolerable para esta sociedad y por supuesto que era necesaria una rectificación, ¿verdad? En ese sentido. Y tercero, sí necesitamos construir coaliciones de apoyo, corrientes de opinión favorables, dijéramos, para poder efectivamente dar la batalla. La lucha por los derechos de los pueblos afrodescendientes no es solo de los pueblos afrodescendientes, como la lucha por los derechos de las mujeres no solamente es un asunto de mujeres, es un asunto de los seres humanos que habitamos este país. Y finalmente decir una cosa, la discriminación genera violencia y las instituciones la reproducen. Si aspiramos a un país, ¿verdad?, en donde no nos acostumbremos a la violencia y donde además contribuyamos a la paz, la discriminación sí es un camino. La lucha contra la discriminación es un camino para enfrentar espacios de paz y de convivencia donde lo diverso sea riqueza y podamos vivir todos y todas.